todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtro. Feliz martes y bienvenido mi amigo y aliado de Libres 2.0, Luis J. Martín. Muchas gracias, Maybor. Muchas gracias por contar conmigo un día más. Pues esta es tu casa y te lo decimos todos los días porque cuando no vienes, la gente se queja. Y vamos a ver cómo están todas las opiniones en el superchat, porque vemos que ayer pasaron toda la noche preguntando por ti. Y dije, bueno, hay que dejarlo dormir, porque si no duerme Luis, entonces, ¿cómo vamos a hacerla? Pero aquí se lo traemos y lo tenemos trasnochado este martes y quiero darle la bienvenida a todos los que se están incorporando en nuestro superchat y a nuestros moderadores, Nesta, Migdalia Chirinos, Tamaris López y Lontán. Mil gracias. Recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like y también compartan este video con sus amigos, familiares, contactos, para que los algoritmos de esta plataforma no nos entierren por allá abajo, ¿a Luis? Exactamente, y entender esto es importante porque el censor lo tiene relativamente fácil. Siempre lo hemos dicho que él con apretar un botoncito y ya está, pues se quedan las cosas mal. Pero si ustedes le dan like, lo comparten por redes sociales y bueno, pues ayudan a que esto se promocione, el censor no tiene nada que hacer. O sea que ustedes realmente lo tienen más fácil que el censor y nosotros se lo agradecemos en el alma, que ayuden a difundir este trabajo porque no lo va a hacer, vaya, que solos no lo va a hacer. Así que háganlo ustedes, por favor. Y además que no van a conseguir la información que nosotros estamos dando a través de Sin Filtros y a través de Libres 2.0 por ahí en ningún otro lugar. Lamentablemente, es escandaloso muchas veces cómo estamos tratando e investigando temas que pues con muchos menos medios de los que haría falta y lo estamos sacando a la luz. Así que, bueno, pues yo les invito a que se suscriban y a que estén atentos a lo que les vamos a contar, porque hace verdadera falta. Así es. Y bueno, hoy tenemos un programa lleno de muy buena información. En la primera parte vamos a estar conversando con una colega y amiga, Isabel Recabarren. Ella es jurista, periodista de la revista Panorámica en Perú. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Bueno, los acontecimientos que están ocurriendo allá, puesto que cada día se acepta más que el señor Pedro Castillo parece que va a ser el presidente. Ella nos va a explicar todo lo que está ocurriendo, cómo fueron esas acciones que hizo la candidata Keiko Fujimori y bueno, todas las acciones y los roles que están jugando en estos momentos los principales actores políticos de Perú, pero también desde afuera, porque hay comunicados de la Comunidad Europea, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que han dejado mucho que decir. Así es que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada y en la segunda parte vamos a evaluar una serie de informaciones que se están manejando en los Estados Unidos y que tienen que ver con la libertad de expresión en esta gran nación, que ha sido baluarte de la defensa de derechos humanos y justamente de las libertades individuales. Pero parece que este modelo que se está coleando en el mundo ha llegado a el imperio, no sé si lo podemos llamar imperio todavía, creo que sí, y pues está cambiando una ruta y unas denuncias muy fuertes que vamos a discutir en la segunda parte del programa. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a Isabel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Maybor? Un gusto, Luis, mucho gusto. Un gusto. Luis J. Sí, Luis J. Es así como esa es la clave para que todos lo recuerden. Él es el consentido de Sin Filtro, de este enorme grupo que lo defiende y cuando no está... está Engreidísimo, perfecto. Pero el que está engreído, Isabel, es el señor Pedro Castillo. Pareciera que en estos momentos ya el mundo está aceptando que él es el presidente electo. Te pregunto si eso es lo mismo en Perú, qué es lo que está ocurriendo, porque pues hemos visto informaciones de la gran prensa que prácticamente lo da como ganador y que el país está pacífico y sin ningún tipo de problemas. Bueno, en realidad tanto como pacífico y sin ningún tipo de problemas, no. Lo que sí tenemos que coincidir
es que está casi designado que él va a ser quien va a llevar la banda presidencial. Eso lo estamos sintiendo por todos los lados. Es más, están dando tiempo a que se agoten todas las pretensiones a las cuales regularmente se les dice no, para poder dar un marco de democracia, pero en realidad todo va camino a ponerle la banda presidencial. Y es más, yo te diría que así va a ser. Solo que hay una convicción en la ciudadanía que esto no es así. Entonces, su vida de este hombre va a ser difícil, como va a ser difícil la vida del Perú de aquí a unos meses. Probablemente va a haber violencia, porque los militares se sienten particularmente ofendidos de que a Palacio de Gobierno entre un hombre con un antecedente de terrorista, cuando acá se ha luchado por tantos años para develar, para eliminar, para erradicar el terrorismo. Pero también hay un mea culpa demasiado fuerte en el sector empresarial, en los capitales, que han desarrollado de una manera demasiado exagerada el capital y con mucho lucro, sin haber podido pensar de una manera generosa en todo el resto del país. O sea que hay en este momento un descuadre de parte de todos, pero la izquierda va muy derecha avanzando en su objetivo. O sea, ellos tienen su norte sumamente claro. Nosotros nos oponemos, tratamos de traducir, de que la gente tome conciencia de la situación en la que estamos viviendo, de que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, pero ya ha sido decidido. Bueno, sí que me gustaría decir que yo lo primero tengo que entonar un poco un mea culpa, porque desde mi medio y desde medios afines, en los cuales colaboro y demás, según se estaban transcurriendo las elecciones, yo sostenía acerca de las irregularidades, pero apunté al resultado final diciendo que Pedro Castillo pues era el que había ganado. No, eso no está decidido, ni mucho menos, lo diré las veces que haga falta, porque hay que terminar de esgrimir qué es lo que ha sucedido ahí. Y sí que me gustaría apuntar en que hay algo que yo percibo, y no sé si será compartido, y aquí viene mi pregunta, es que la figura de Pedro Castillo es verdaderamente muy escandalosa, es algo muy, muy estrafalario, es una persona con una obvia falta de calidad intelectual, por decirlo muy suavemente y muy generosamente, y claro, choca que haya tenido estos resultados siquiera, choca que el Perú pues haya podido llegar a apoyarle. Máxime cuando hemos visto que quienes manifestaban su apoyo explícito a esta persona, pues eran gente como Sendero. O sea, una cosa impresionante. Entonces, claro, a mí después de ver toda esta arquitectura electoral, después de ver la calidad del candidato y después de ver la discusión que hay encima de la mesa, yo le quería preguntar, Isabel, si es tan amable, si se están planteando, están apreciando alguna figura que haya detrás que esté organizando todo esto, algún lobby, algún conglomerado de intereses que estén, pues dirigiendo la candidatura de este señor y todo este sistema, porque si no, nos es muy difícil entender que un señor como Castillo haya podido llegar a donde ha llegado y esté planteando y colocando en jaque al Perú. Bueno, mira, lo que tú dices es así, es cierto. Es más, te tengo que decir que si vamos, yo he tratado de resumir la parte final, pero si vamos a la parte inicial, en realidad nadie a este señor siquiera lo pensó en algún momento. No estaba ni siquiera entre las posibilidades de elección. Este señor surge porque quien verdaderamente quería postularse no podía hacerlo, porque tenía un prontuario y una inhabilitación para ocupar cargos públicos. Este señor se llama Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un... Mira, yo tengo una visión como peruana, que desde muchos años que vivo en Europa, cada vez que he venido, he tratado de conocer el interior de mi país y viéndolo con ojos para poder incluso unirlo a Europa, tratando de generar algo. Yo he podido notar
con conocimiento propio de terreno, ¿no?, que hay muchísimo resentimiento, un resentimiento hacia la capital, y esa se remonta incluso a la guerra con Chile, porque en la guerra con Chile todo el interior del Perú luchó y combatió y venció a los chilenos, pero fue un arreglo de la capital con Chile para darle a Chile la victoria. Esto no lo olvida el interior del país. O sea que hay un tema histórico imborrable. Gente que se reúne en reuniones y llora porque dice: nosotros vencimos a los chilenos, fueron los de Lima que le regalaron la victoria. O sea, ya aquí hay un escollo no indiferente. Por otro lado, cuando se hacen las distinciones de división geográfica en el Perú con regiones, vemos que hay personas que no están todavía quitadas de su cabeza la actitud prepotente de gobernar. Quien gobierna, maltrata. Entonces, hay un rezago de virreinato muy fuerte que todavía existe, sobre todo en el interior del Perú. Por lo tanto, no es tanto ya que Lima juega una actitud de superioridad con el resto del Perú, sino también quien tiene poder dentro de las mismas regiones y desprecia y maltrata al resto. Esas regiones, esos jefes de regiones han recibido muchísimo dinero por el canon minero, y sin embargo no han hecho nada a favor de su gente, no hay nada. El mismo Cerrón ha sido sentenciado penalmente e inhabilitado para ocupar cargo público porque se le ha demostrado que en su gestión cometió favoritismos a favor de mis amigos, cometiendo actos de corrupción. Y por lo tanto ya tú estás viendo aquí quién es Cerrón desde el punto de vista operativo, pero Cerrón desde el punto de vista familiar tiene también una historia política. Su padre fue asesinado, él guarda un cierto rencor, una cierta desubicación para colocarse en el Perú. Él se va a estudiar a Cuba, estudia en Cuba y se forma en Cuba también de cabeza, que es muy difícil, que no es un simpatizante, es una persona ya asimilada en el sistema, es un cubano con cabeza, pero no del pueblo, del cubano oligarca. O sea que él sabe lo que puede ganar utilizando el sistema cubano, ser un rey entre reyes y luego aplastar a todo el mundo quitándole las libertades, porque eso es Cuba. Entonces, esta situación él ha venido aplicando, ha creado una red de favoritismo y de clientelismo en Junín por medio de dos elementos. Primero, con los cargos públicos. Daba cargo público a quien era afiliado simpatizante de Perú Libre. Perú Libre fundado por él. Perú Libre que tiene como base el marxismo, leninismo, mariateguismo, donde obviamente la democracia es, disculpen, palabras de él, una cojudez. Entonces, a este punto, él quiere gobernar a toda costa. No puede. Encuentra en este hombrecito, porque es un hombrecito, Castillo, ignorante, con mucha fuerza, y sobre todo, que se ha dado cuenta que es ignorante. Entonces se calla, ya no habla. Al no hablar, tú sabes que calladito es más bonito, entonces él se presenta simpático con su sombrero, ahí iza la bandera, y luego sonrías 3, 4 frases y desaparece. Deja esa imagen de Dios en tierra, que a la pobre gente que también lo sigue, que no es que son capochones, ¿no?, sino que son realmente gente también del mismo nivel de él, lo admiran y han llegado a Lima en hordas, con cuchillos, con látigos y con cosas, amenazando y dando vivas a Castillo. Entonces yo lo que quiero explicar es que además esta red de Cerrón, que era un clientelismo en base a trabajos en la región, en los cargos sensibles, todas estas personas aportaban a Perú Libre y favorecían de esta manera: te doy trabajo, un porcentaje de tu trabajo, bueno, lo sabemos porque en Europa también también, ha sucedido también en Italia, das tu porcentaje de aporte y así permites a que la directiva del partido logre hacer más proselitismo. Pero por otro lado, también encontraron otra modalidad, la modalidad de dar brevetes de conducción. Brevetes de conducción a los daltónicos, a los que no veían, a todos los que podían, pagaban, y entonces todo el Perú iba a sacarse el brevete de conducción a Junín.
Entonces, eso era otro sistema de captación a proselitistas de Perú Libre, porque si tú querías ese favor, tenías que afiliarte a Perú Libre. Entonces, vemos que esta mafia ha sido ya descubierta, más aún la que ya Cerrón por su cuenta había hecho cuando era gobernador de Junín y había dado la construcción de diferentes edificios, pero favoreciendo también a grupos, incluso solicitando a España que diera una cantidad de dinero para una obra y cosas por el estilo, todo debidamente documentado. Este hombre Cerrón, al ver que Castillo ha ganado, no solamente ya se está dando cuenta, porque también los seres humanos, no, como dicen, no pueden toda la vida comer vidrio, ¿no? Castillo ha llegado a Lima y ha comenzado a ver lo que significa estar en Lima, a pesar de que está en Breña, un lugar bastante, digamos, de clase media baja, pero está saboreando Lima. Ha comenzado a ser autónomo, además está sumamente cortejado. Y cortejado por todos nuestros peruanitos, ¿no? Que yo los llamo peruanitos, que no les importa quién sea, pero bueno, acojámoslo. ¿Por qué? Porque la Fujimori, la otra parte, tiene ya su estructura armada. No hay espacio. Entonces no hay espacio para nadie. En otras palabras, habrá espacio para uno por otro lado. Además saben que si la Fujimori entra va a cambiar los ministerios, va a cambiar a la gente. Y obviamente no van a estar los cargos más altos directivos en favor de los que están pululando en busca de una posición. Ellos están corriendo atrás de Castillo. Castillo se está sintiendo de un momento a otro autónomo, requerido, cortejado. Cerrón lo llama, pero ya Cerrón había solicitado, viendo que podía perder a Castillo, comenzó a presentar habeas corpus para poder anular la sentencia. Y logró que la sentencia fuera anulada en un pueblecito de Ancobamba, por el lado de Huancavelica, y le anularon la sentencia. Le anularon la sentencia y, bueno, pues se armó un problema, porque inmediatamente la presidenta de la Corte Suprema consideró que era ya demasiado, porque a este hombrecito Castillo tiene presidente él, vicepresidenta, una señora que, ojo, ha sido directora de la RENIEC. ¿Qué cosa es la RENIEC? El registro de identificación de todos los peruanos. Esta señora ha tenido, bajo su gestión como directora de la RENIEC, la capacidad de ver todas las personas, todos los peruanos que estamos inscritos. Ella tenía un paquete identificativo. ¿Cuál ha sido su cualidad política para llegar a ser vicepresidenta de este partido? Yo espero, porque hay que descubrirlo y por eso es que hay que seguir investigando, que las malas lenguas dicen, o las buenas lenguas, o el buen ojo dice, de que esta señora dio el paquete de toda la RENIEC a favor de su segundo lugar como vicepresidenta en la plancha presidencial de Perú Libre. Pero no tiene segundo vicepresidente. Ahí quedó. Entonces, al parecer, el segundo vicepresidencia la está jugando Cerrón. Cuando comienza a venir esa idea, gran escándalo en Lima, obviamente el organismo de control de los magistrados se transportó a Andahuaylas, fueron a ver a Ancobamba, entraron, lo suspendieron a este juez, entraron en la oficina del juez y revisaron y vieron que en su computadora le había llegado la base de la sentencia por la cual él había le había concedido el habeas corpus, en otras palabras, la anulación de la sentencia a Cerrón. Todo ha sido repuesto a su lugar. Ayer la sala de la Corte Superior de Andahuaylas ha votado que todo vuelve a su estado anterior, que Cerrón no se le va a anular la sentencia, que es un sentenciado inhabilitado para cargo público. Entonces nosotros vemos el juego de estas figuras, porque acá cada figura, lamentablemente, es delictuosa. No estamos hablando de personas de política que tengan el deseo de querer hacer un bien al país. Están jugando delincuentes prácticamente a ver la manera. Si no son delincuentes, ahora lo serán mañana, pero todos prácticamente tienen una motivación más personal por cubrir sus necesidades, problemas o delitos pasados que pensar en el país. En medio de todo esto se presenta este hombrecito que no se quita el gorro nunca,
Y obviamente, entre los, ¿qué te diría? ¿Cómo denominarlos? Acá los llaman caviar, yo no los llamaría caviar, tampoco los llamaría Valentines, tampoco los llamaría nada, sino le diría a personas poco informadas de los hechos. Obviamente se conmueven ante un hombrecito con gorrito, ¿no? Que no habla bien, pobrecito, es prácticamente la revinchita o, ¿cómo te diría? La revancha de las injusticias. Vamos a lograr tener al indio más indio, al ignorante más ignorante y nos va a llevar a la salvación. Luego, lamentablemente no es así, ¿no? Entonces sabemos que no es así porque la vida funciona bajo otras formas, bajo otros códigos, bajo otras realidades. Pero para muchos les consuela y los mete en su corazoncito en paz el poder tener a un hombre con estas características en la presidencia. Pero en realidad sabemos que alrededor de él pululan tantos, como incluso el expresidente Sagasti, que yo la verdad, el terrorismo me expulsó del Perú. Yo el terrorismo lo he vivido fuera del Perú y me he visto por años imposibilitada de regresar. Yo recién me había casado con mi marido, que es italiano, y a mi marido inmediatamente le quitaron todas las propuestas de trabajo. Entonces nos acabamos, o sea, el primer choque fue a los extranjeros. Y tienes razón, Aibor, en pensar, pero eran cargos un poco directivos, así que tuvimos que prácticamente yo dije, voy a hacer el doctorado a Italia, yo trabajaba en el Poder Judicial, o sea que mi experiencia con los delincuentes era hasta acá, y yo dije, qué bueno, voy a dejar el ambiente de los delincuentes. Fíjate, pero me los encuentro en las calles, en las plazas, en todos los lados, se está hablando solamente de delincuencia, y es verdaderamente esta la situación. Ahora, la gente aquí pasa lo siguiente, odia a los Fujimori, los odia profundamente. El odio puede más que la razón. Ellos están apoyando a Castillo, muchos de Lima lo defienden en este momento. ¿Por qué? Porque odian a los Fujimori, los odian visceralmente. Incluso ha surgido este audio de Montesinos, que para mí, que no tengo una historia elaborada con relación a Montesinos y todo lo demás, veo la actitud de un hombre que quiere meterse en la historia, pero que no responde a nada, porque habla de dar $1 millón a cada juez. Lo que son hechos concretos es lo que yo les he relatado, y lo que es hecho concreto es que la gente sabe que Castillo no ha ganado. Castillo no ha ganado, y yo lo puedo poner en letras grandes, no ha ganado, lo están haciendo ganar. Y para respuesta a nuestras dudas, porque si de dudas hablamos, porque yo lo que puedo decir es que he ido a verificar si mi padre tenía multas por no haber votado, y mi padre resulta de que no tiene multas. Mi padre hace 12 años ha muerto. Mi hermana vive en Suiza y tampoco vota porque simplemente no le interesa el tema y tampoco tiene multas. Entonces yo esta cosa la quiero investigar. No digo que así sea, pero eso es lo que yo en este momento he constatado en mi familia. ¿Quién votó por ellos? ¿Por qué ellos no tienen multas? Esa es una parte, pero la otra parte es que yo he participado en una misión de observación electoral para Honduras, y tú no puedes seguir todas las fases del proceso. Yo recuerdo haber estado cuidando 2, 3 salones donde se estaba llevando adelante la votación, veía que no se pelearan, veía que la cosa estuviera de tranquilidad, descubrí a alguien que había entrado con el celular y tomaba fotos a su voto. Pero tú no puedes ver lo que pasa cuando salen las actas, van a otro salón, donde van los personeros, donde está toda la gente, y luego pasan los votos por fax, o donde sacan las fotocopias. Ya esa parte no te es dable saber. Esa es una parte de inteligencia. No es que tienes que relatar de que se golpearon. No lo puedes relatar. Entonces, esa parte es la que las misiones de observación electoral, que algunas han venido a pasarla bien y a comer rico, otras simplemente han dicho, bueno, todo está tranquilo, adelante. Pero entrar en esa parte de inteligencia, lo que han descubierto como fraude en mesa, ¿no? Que es algo que también ya sucedió en Venezuela, que es algo que ya sucedió en Bolivia, que acá lo advertimos en todas las formas, pero la gente menospreciaba nuestras entrevistas y decían, aquí en el Perú, figúrate si va a suceder. Pues sucedió eso y más, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? No
sabemos que no ha ganado Castillo, pero lamentablemente la situación es esta y todos están presionando. ¿Y qué cosa sucede? Que nos ha dado la razón un poco a todos, que un juez que integra el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que ya tiene 2 defectos graves, se constituye con 4 miembros siendo 5, porque impiden a toda costa que un miembro del Colegio de Abogados llegue a ser representado, que esté representado en el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, el presidente, quien ha sido abogado defensor de terroristas, el señor Salas Arena, tiene doble voto, tiene el voto dirimente. Entonces son 4, 1 tiene doble valor. Hay un tribunal de honor constituido por 5 personas honorables, 2 de ellos juristas, una histórica, una cantante y otra persona más. 3 de ellos, semanas antes de la segunda elección, renuncian. En una sola carta, renuncian y dicen: nosotros no vemos colaboración de parte del Jurado Nacional de Elecciones a nuestras actividades. Y renuncian los 3, el presidente, la señora De Becchi, Reboredo De Becchi, que es una jurista reconocida, el vicepresidente, que es otro jurista, y la tercera persona, McEvoy, que es una historiadora, que ha estudiado toda la farándula que ha habido en la historia peruana de las luchas entre los hombres por el poder. O sea que ella, cuando vio esta situación turbia, prefirió retirarse. Se retira, el Jurado Nacional de Elecciones va adelante con su sistema, ha logrado incluso sacar de juego a varios partidos por: esto no está bien, no presentaste, se te cayó el sistema, no te inscribiste, pena para ti, para mí no importa, así van las cosas. Han tachado a mucha gente que se presentó, o sea, han realmente tenido la lógica de todo para mis amigos, para mis enemigos, la ley férrea, ¿no? Entonces así ha sido como han ido descalificando mucho. Bueno, dejemos la cosa ahí, este Tribunal de Honor renuncia, el proceso va adelante, luego vienen las impugnaciones de la gente, del partido, ¿y qué cosa sucede? Un juez, ¿no?, renuncia, Salas Arena, Arce, el juez Arce, renuncia, pero no renuncia diciendo yo renuncio y me voy, porque la renuncia, y por eso es que yo incluso he firmado una carta pidiendo al presidente Salas Arena que deje el cargo, porque su expediente no era limpio, no nos daba garantía, pero está previsto por ley que durante el proceso electoral no puedes renunciar, no está admitida la renuncia. Entonces Salas Arena se ha quedado como presidente con doble voto. El magistrado Arce ha renunciado, no renunciando, sino declinando. Al declinar, él prácticamente paralizó el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Pero no solo hace eso, él manda una carta donde explica claramente las razones de su renuncia. Explica claramente que no se quiere hacer luz al conteo de votos, que no se quiere hacer luz a la transparencia del voto. O sea, él prácticamente nos da la razón a la ciudadanía, que yo no tengo pruebas más que estas 2 cosas que les he dicho. Mi hermana no tiene multas, mi papá muerto tampoco tiene multas, o sea, yo quiero ir a averiguar un poco esta cosa, pero como yo, tanta gente, capaz si hacen el conteo va a salir que hay más de 100.000 personas que han votado y que no existen, y que están muertas, ¿me comprendes? O sea, muchas cosas pueden salir a flote, pero no quieren que esta cosa venga a la luz. En este momento lo que se está intentando es la auditoría de la OEA. La candidata Fujimori ha presentado al presidente Sagasti esta carta porque esa tiene 2 vías dos conductos. O el presidente la solicita o los 2 candidatos juntos. Obviamente el señor del sombrero, pues ni lo muevas, ¿no? Él está tranquilito ahí, simplemente dice, calladito está bonito, menos si no te mueves, mejor todavía. Entonces el tipo está que no dice nada, con él no es, pero ya nosotros tenemos negro sobre blanco razones de un juez que nos dicen de que el proceso no ha sido limpio. Ahora, claro,
Este hombre lo escribió en su carta. Él dijo, yo sé que esto me va a significar que el mundo se me caiga encima. Y el mundo se le está cayendo encima, le están diciendo de todo. A mí me han escrito en tono muy paternalista, querida Isabel, ¿qué estás escribiendo? Tú no lo sabes. Él es amigo de Vladimiro Montesinos. Montesinos, wow. Y tú no sabes lo que ha hecho este hombre. O sea, es un echarle barro y es un juez que cuando fue designado nadie dijo nada. Ahora que él acusa, que él denuncia, es acusado de todo. Esa es la situación. Yo te digo, temo las reacciones. Repito, los años del terrorismo no los he vivido acá, los he vivido en Italia, pero estoy viendo que acá la gente anda muy dolida por este tema. Los militares andan muy dolidos por este tema. Solo en esta época de pandemia ha aumentado 45% la producción de coca en el Braen. Porque de coca estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de movimientos que no son controlados por la situación, la economía tranquila de la importación, exportación, producción y transformación. O sea, acá estamos hablando de transformación de otras cosas. Y lamentablemente yo veo que estamos más bien, que la Unión Europea no quiere mirar muy profundamente, los Estados Unidos tratan de pasar de la serie arréglense. Es más, estamos viendo que toda América Latina la están tratando del tipo arréglense. Además tenemos un señor Borrell en el SEAE que definitivamente pues dista mucho de lo que fue alguna vez Mr. Pex, ¿no? Dista mucho de ser lo que fue la Catherine Ashton, dista mucho incluso de lo que fue Mogherini. O sea, nosotros en ese momento estamos con un señor Borrell que te trastoca las cosas y a un punto cuando tú lo pones en un rincón te dice, ¿en qué mundo vives? Como que él la supiera más que todos, y en el saber el más que todos nos voltea la situación que al final acabamos con la China sentada al costado y Rusia al otro lado. O sea, y Cuba, por supuesto, Cuba el invitado de honor. O sea que yo no lo sé, el tema son las libertades, ¿sabes? El tema son las libertades, porque si los chinos pudieran hablar, estarían peor que en Cuba. En Cuba todavía se puede hablar y en Venezuela todavía la gente se puede quejar. Todavía no le han quitado las libertades, en China ya no las tienen. O sea, eso es lo que yo veo y pareciera que la gente no lo sé. En fin, esa es la situación, a mi entender. Excelente exposición, Isabel. Quisiera que nos explicaras también, porque hemos visto que a raíz de este proceso electoral se han puesto de manifiesto la destrucción de las bases del sistema democrático en Perú. Para muchos era un país que tenía un buen crecimiento económico y una fortaleza institucional que le permitía a veces sacar a los presidentes del poder porque cometieron algún tipo de acto de corrupción, etcétera, y así vimos a muchos salir. Entonces, era prácticamente como la envidia de algunos países de América Latina que decían, bueno, pero los peruanos son bárbaros, pueden sacar un presidente que es corrupto, y así pues hay una lista que ustedes tienen enorme. Pero ahora observamos al presidente Sagasti como plegado a un proyecto que le permite trabajar, meter la mano bajo la mesa y empezar a negociar para que no haya, por ejemplo, una auditoría que le permita a los peruanos tener confianza en las instituciones. Hemos visto también que el caso de Perú se plega a otros en el hemisferio, en el que se dice, ¿habrá fraude electoral? ¿Se puede probar un fraude electoral? Y se empiezan entonces a hacer las revisiones de lo que es, por ejemplo, la base de datos, el padrón electoral, que sirve para que los electores voten. Y entonces ahí aparecen muertos, gente que no vota porque no está en el Perú, o gente que está desaparecida o cambió de nacionalidad, etcétera, pero están votando. Y dices, porque hay un elemento clave para poder saber qué es lo que pasa, y es las multas. Porque en Perú votar es obligatorio. En el caso de Venezuela, el asunto es un poco más complejo porque allá votar no es obligatorio. A veces estar muerto o no tener ni nombre ni apellido, sino que te lo inventen,
fácil para el régimen de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez, porque allá se han creado gente que no existe y cada día el padrón electoral tiene más gente para votar. Pero en Perú hay multas, entonces hay elementos que pueden permitir averiguar si hubo fraude o no. Keiko Fujimori está pidiendo una auditoría internacional, pero no creemos que la vaya a lograr. Así como no se ha logrado, porque cada vez que hablan de auditoría empieza a haber obstáculos de todo tipo, y no solamente en Perú, no solamente en los países subdesarrollados, también en los países desarrollados se presenta ese fenómeno y lo hemos visto muy cercano. Entonces, las instituciones están descalabradas a tal extremo de que se permita, aún a sabiendas de que hay irregularidades de toda naturaleza, que se cometa, y de allí pues los militares huelen que hay algo raro, pero no pueden hacer, entonces se plegan, es decir, todo el mundo le dice sí a la irregularidad y a la destrucción del sistema. No, yo diría que no. Yo diría que no, y mira, ya el hecho que la segunda sala de superior de Andahuaylas, Huancavelica, haya repuesto la sentencia de Cerrón, ya te están dando una primera señal. Que hayan descubierto y hecho público que en el computer del juez que dictó esta aprobación al habeas corpus estaba la copia de la sentencia que le había llegado para que él la usara de base, y que lo hagan público es ya también una manera de empoderar a la ciudadanía, de no dejarla al oscuro, porque muchas veces ya se resolvió, pero no te dicen cómo ni cuándo. Acá nosotros ya sabemos las cosas, y en eso debo de decirte que hay una prensa interesante, así como hay una prensa vendida que la llaman mermelera, que obviamente sabemos cuál es la crisis de la prensa, lo sabemos nosotros mejor que nadie, pero hay mucha gente que obviamente se plega a ver la manera de poder ser un accesorio de un poder para poder trabajar por él. Pero hay una prensa interesante que es la que denuncia. El hecho que, mira, hay cosas un poco complejas de entender. Yo te he comenzado a explicar el tema del resentimiento. El resentimiento en el Perú es bastante fuerte. Hay gente a la cual la hace sentir que es diferente a la otra. La hace sentir de una manera u otra, o simplemente le hace sentir de que nunca llegará. Eso es injusto por donde lo veas, pero seguramente esta situación se ha verificado en tantas cosas, incluso también con la llegada de los venezolanos, a los cuales se les pagaba menos y al peruano se lo desocupaba. Entonces ya ves tú ahí, hay muchos juegos de abuso económico en algunas situaciones. Sucede también en Italia. En Italia se utilizan los trabajos de estación, ¿no? De verano, y te traes a los africanos, les pagas 2 liras, y los africanos te recogen el tomate y no les das seguridad de ningún tipo y después lo devuelves. O sea, el abuso está en el ser humano. Basta no darle la oportunidad que nos lo haga, ¿comprendes? Ahora, que Sagasti sea la persona que es, mira, ha sido muy rocambolesca la llegada de Sagasti al poder. Sagasti es una persona que tiene también su parcialidad hacia ciertas áreas, porque él ha sido un señor que ha trabajando para los organismos internacionales, y obviamente trabajar para los organismos internacionales de la élite de Naciones Unidas, pues hay un discurso que tú tienes que hacer, no vas a hacer un discurso diferente. Entonces, dentro de esa óptica, este señor entra porque no vota a favor de la destitución de Vizcarra, y en el Congreso se recompone todo diciendo los que no votaron a favor de la destitución de Vizcarra van a ser los que van a poder sustituir a Vizcarra en el poder. Ahora, Vizcarra cuando estaba en el poder, Vizcarra era el tercero después de Mercedes, el tercero después de Mercedes Arauz. Kuczynski, un extranjero. Mercedes Arauz, una señora que ha ocupado acá con bastante favor de políticos diferentes cargos. Que sea una persona excelsa,
que tenga un espíritu, una cierta sensibilidad, que tenga ideas propias, tanto menos. El problema es la capacidad de las mujeres de tener ideas propias, que es lo más difícil que hay, porque las eligen para colocarlas en los cargos y a su vez son vulnerables, porque si te elijo, te manejo. Entonces hay una situación de este tipo. Pero cuando estaba Vizcarra y entra al poder peleándose con Mercedes Arauz, porque Mercedes Arauz quería ser presidente y quería ser presidenta, y bueno, Vizcarra es marginado. Vizcarra tiene en su contra, digamos, que es lo que vendría a ser una persona fácil de discriminar por el color de su piel. No lo quiero titular, pero lo llamaban brownie. ¿Por qué? Porque tenía color chocolate, pero tenía rasgos indígenas. Entonces, como tal brownie, lo marginaron, nunca lo trataron adecuadamente como presidente, haciéndolo entrar en la sociedad de Lima. Yo llegué en diciembre del 2019 a Lima y pude verificar eso y me quedé sorprendida porque ¿por qué maltrataban a este señor? Este señor, su reacción fue no aprobar muchas propuestas de negocios, de inversiones en minería, que obviamente hay de todo y más que todo. Sale Vizcarra, entra Sagasti. Sagasti a los 7 días de su presidencia aprueba con decreto supremo una inversión que con esta inversión, my board, con esta inversión, él logra conceder a intereses canadienses y a un peruano 99.9999 y a 0.0001 a un peruano, que podrá ser un pobre señor que está en Piura, una inversión de millones para que extraigan oro dentro de los 50 kilómetros a la frontera con Ecuador, zona por constitución prohibida de dar en inversión. Le hemos escrito cartas, yo he escrito artículos, todo el mundo a quejarse, el Instituto de Derecho Internacional a quejarse con Sagasti. Sagasti no. ¿Quién está atrás de todo eso? Dicen que hay militares que están a favor de eso. ¿Por qué? Porque según el diario oficial, el peruano, hay un informe emitido por los militares, por una tal estructura militar, que dice que esa inversión es de necesidad pública. Y la necesidad pública supera cualquier otro tipo de condicionamientos para poder impedir la inversión. Inversión en manos de extranjeros. O sea, yo te digo ya con esto, saca tu cuenta, Sagasti. Sagasti hasta ahora, me han mandado incluso proyectos de resolución que Sagasti está haciendo para poder anular ese decreto supremo. Y hasta ahora o no tiene fuerza, o las fuerzas que se oponen a ese decreto supremo son mayores. Esa persona es Sagasti, una persona hasta cierto punto fácil, que no es autónoma nuevamente, que llegan al poder vendiendo parte de su alma por aquí y por allá, lamentablemente su integridad va de por medio, y entonces tú ves esto que cuando ha entrado Sagasti, ¡boom!, a las inversiones de todo tipo. Con Vizcarra las aguantaba. Fue una de las razones por la cual Vizcarra tenía que saltar. Más allá de que Vizcarra pase lo que pase. Ahora, otro detalle, cuando el Jurado Nacional de Elecciones, Vizcarra no cumple el periodo para poderse presentar como congresista. Tenía que haber renunciado 60 días antes, no lo hace. No solo, no declaró 17 propiedades que habían por mentira, lo hubieran descalificado para el Congreso. Sin embargo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo aprueba. Entonces comprendes que ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos facciones que en unas partes se unen, en otras se dividen, y está conformado por intereses masculinos. Entonces, este pobre sombrerito, comprendes, se ha sacado un poco la lotería, pero se la está jugando de la mejor manera. Entonces, este punto cerró un poco que fastidia. O sea que ahora ya no hay plan Perú Libre. Ahora se ha inventado el plan bicentenario. Pero el plan bicentenario, que yo lo estoy leyendo, lo he leído rápidamente, tiene algunas cosas aceptables, porque obviamente te hace una llorada con el COVID, te habla de oxígeno y te habla de cosas que bien podría ser simplemente una política sanitaria y no me hagas tanta historia, ¿no?
porque una política sanitaria se puede hacer en un párrafo, no me tiene que hacer 4 páginas para contarme cómo va a ser la política sanitaria. Pero hay una parte que está pidiendo el cambio de constitución. Entonces, si nosotros no resolvemos el tema de los padrones electorales ahora, nosotros vamos a tener una constitución cambiada, y este sombrerito ahí, como se está, como lo vemos, que tiene su debilidad de irse con uno, con quien lo corteja, y con quien lo corteja más, y con quien le ofrece. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha comido hasta ahora vidrio. Entonces, tiene que ver la manera, también tiene familia, como dicen en Italia, tiene familia. Entonces, si tiene familia, pues tiene que responder para su familia, más allá del pueblo. Primero yo, después mi mujer, después mis hijos, después mi familia y después veamos, ¿no? Y en esa situación se encuentra nuestro querido sombrerito, que sin duda está zaporando. Y la Fujimori, pues, es una japonesa que paga por todos los defectos de su padre y todos la odian en cantidad. O sea que yo, te lo digo sinceramente, primera cosa importante que tenemos que lograr, y se están recogiendo firmas para mandar a la OEA, en que la ciudadanía está, porque esta vez la ciudadanía está actuando, la ciudadanía no vamos a permitir, o sea, que lo hagan, está bien que lo hagan, pero sabrán que la legitimidad del pueblo no les va a llegar. Eso, mira, más claro no puede ser. La autoridad puede caer del alto, pero la legitimidad, que es la del pueblo, no la van a tener. Y este hombrecito tendrá siempre que contratar gente que va a tener que venir de la provincia, así como lo hizo Velasco en su momento, y esta gente tuvo que acabar en los cerros viviendo, porque no tienen lugar donde vivir. Que tienes que darle una casa. Entonces ahí donde Castillo muy alegremente les dice, no se preocupen, las casas que tienen 3 o 4 cuartos libres van a ser para ustedes. ¿Comprendes? Entonces se va a tener que traer gente de la provincia para que lo siga aplaudiendo, porque de otra manera aquí él no va a poder sobrevivir. Él ya va a venir a Lima, él no va a estar en Chota o en Andahuaylas, donde por último el enfrentarte a la autoridad es una diversión. La gente se divierte con eso. Y así fue como él hizo su campaña, haciendo tipo emboscadas. Estaba prohibido hacer reuniones durante la pandemia, porque podían hacer... Entonces él se aparecía con su caballo y gritaba y la gente se sentía feliz. ¿Por qué? Porque él había logrado enfrentarse a la autoridad. Un poco infantilismo, pero le funcionó. Entonces ahí se ha ido haciendo su famita, pero no por nada más, porque este hombre convocó a una huelga y dejó por un año sin estudios a los niños. O sea, es bastante irresponsable. O sea, yo no lo veo realmente un geniacho. Lo vemos como lo vemos, ¿no? O sea, es así. Luis, adelante con tu pregunta. Sí, bueno, lo primero es brillante la exposición, la verdad es que me ha quedado bastante claro. Y hacer una apreciación, digo que yo particularmente a Castillo no le llamaría sombrerito porque el tamaño de la cobertura que tiene parece una tienda de campaña. O sea, el hombre pudiera llegar a cobijarse y no le hace falta más departamentos. Es que es extraordinariamente, grotescamente grande. Sí, sí. Bueno, pero dicho no te esto, extrañe poderlo ver de aquí a 2 meses con un ternito de Armani. puede ser, quién sabe. Alguien que lleva semejante cobertura, he de decir que no espero que el pudor haga efecto, así que sí, eso es posible. A ver, quería hacer una pregunta porque a mí, yo tengo el panorama claro y ahora yo tengo una fijación que es esa auditoría. Desgraciadamente tengo algo de experiencia, nos ha tocado cubrir varios de estos eventos, varios de estos intentos y demás, y desgraciadamente cuanto más se tarda en aprobar una de estas medidas, más tiempo de reacción das al que presuntamente, hipotéticamente, ha realizado el acto, ¿no? Entonces hay que ir, si no hay posibilidad, porque por ejemplo en el caso de España destruimos los votos, nos quedan unas actas y nos tenemos que fiar de esas actas que luego se tratan informáticamente y la cosa comienza a diluirse y a volverse peligrosamente abstracta. Entonces quería preguntar primero, si la certeza nunca se tiene, ¿verdad? Pero de haberse cometido un fraude, hipotéticamente, ¿a qué escala se habría cometido? ¿Qué es lo que se ha detectado? Y si se tiene dentro de lo razonable la certeza de que se va a poder probar, ¿de acuerdo? Y lo segundo, pues tengo como curiosidad personal
quiero saber qué documentación es la que se queda, qué es lo que queda registrado después de estas elecciones, qué es lo que se contaría, qué es lo que se verificaría. Fíjate, precisamente aquí en el Perú se usa el mismo sistema español, que luego del voto se rompen los votos y queda el acta. El tema es que han habido casos donde el mismo resultado del acta no ha sido versado de la misma manera en el cómputo. Ha sido versado los votos de Castillo, pero no los votos de la Fujimori. Entonces, hay esta parte que es material, que es muy fácil de constatar. La otra parte es la que se requiere la auditoría y que precisamente un juez provincial de Moquegua pidió las actas de la RENIEC, que es este órgano que te digo, ¿no?, a Huancavelica para cotejar con las actas. Y fue un trabajo de 2 días. Eso no lo quieren hacer. Eso no lo quieren hacer. El hecho que no lo quieran hacer es lo que está llevando a que la gente, la ciudadanía, estemos pidiendo auditoría a la OEA. Eso no quiere decir que en el transcurso de tiempo se estén maniobrando las cosas. Sin duda. ¿Por qué? Si yo te estoy diciendo que la Dina Boluarde, que es la segunda de Castillo, ha sido directora de la RENIEC, seguramente ella entra a la oficina de la RENIEC y sabe dónde moverse. Yo entro y no sé ni a qué parte ir, ¿comprendes? Y hasta el de la OEA, cuando llega, va a tener que buscar la dirección de alguien. O sea, estamos pues tratando con la persona que es dueña de la pastelería, ¿me comprendes? Y estamos realmente haciendo manotones de ahogado, pero con esto te digo que no estamos dispuestos a que la cosa se vaya fácil. Pero esto no quiere decir que la vayamos a ganar. Y eso tampoco significa que los militares se van a quedar tranquilos. Así como tampoco creo que Sendero Luminoso se va a quedar tranquilo, que es el brazo armado de Castillo. Así como tampoco creo que el Grupo de Puebla se va a quedar tranquilo y no nos va a mandar un poco de armas. O sea, en otras palabras, que de aquí a unos meses, si esto no se utiliza la sabiduría de sabios que no veo, ¿no?, de sabias que tampoco veo porque no están, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? Yo creo que vamos a entrar en un conflicto fuerte. Y es lo que precisamente el juez Arce, desde el momento dijo, no es posible, porque en realidad los peruanos, de una manera u otra, le hemos pasado siempre bien, ¿me comprendes? O sea, con las diferencias entre todos nosotros, nunca ha habido maldad entre yo y una puneña, yo y una cusqueña, o una del interior, o una selvática. La gente siempre ha habido mucho feeling, mucha buena, pero en este momento estamos un poco en discusión. Ya se ha creado una sospecha de desconfianza, de que tal vez tú estás hablando con alguien que capaz está chequeando para ver qué te va a quitar, porque va a estar apoyado por alguien que es arbitrario. Entonces ya se ha generado toda una situación de distancia que se agregó a la ya pandémica situación que vivimos. O sea, yo te diría que tenemos todo para perder, pero hay una cosa, que es lo que yo digo, nos queda la legitimidad, que no se la vamos a dar. Ese es el punto. Ahora, es lamentable que nadie se quiera meter en el pleito. Ahora veamos cuánto Almagro se va a querer meter en el pleito con una recolección de firmas y solo una carta de la Fujimori. Ahora, la Fujimori tampoco no es que sea un santo de devoción y tampoco para estarla aplaudiendo, ojo, porque no es con esto que yo estoy diciendo viva la Fujimori, absolutamente. La Fujimori nos ha hecho vivir 5 años atroces. En su obstaculización a Kuczynski, hasta verlo vacado, ella no paró. Entonces, hasta que no la metieron a la cárcel y no se vio ante la situación de 4 paredes, ¿no? 3x3, como habrá sido, y en situación de necesidad, esa mujer ha tenido que hacer una reconversión. Eso dice. No la sabemos en el cargo. No la sabemos cuánto autoritaria va a ser. Ambos son autoritarios, tanto Castillo como la Fujimori. Pero hay una cuestión, simplemente, que a la Fujimori en 5 años la sacamos. A este hombre tiene una base delictual demasiado potente. Y como está a punto de que no sabe para qué parte ir, y tiene que colocarse, tiene que aprender a comer, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente,
se la está jugando a como puede. Mira, si Chávez era coronel, este es un poco menos que soldado, ¿entiendes? O sea, su situación es más incipiente. O sea, no estamos hablando ni siquiera uno que tenga mejores conocimientos de algo, ni siquiera te sabe hacer cuentas matemáticas. O sea, yo con esto, por favor, nadie es culpable de no saber, pero sí eres culpable de tener tantas ambiciones y querer ser presidente de un país y destrozarlo. De eso sí eres culpable. Para la última parte de esta entrevista, Isabel, yo quisiera que nos enfocáramos en la transformación del personaje, porque lo hemos visto también en otros países. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, inmediatamente empezó, los capitales fueron uno de los que se movieron, empezaron todas las declaraciones prácticamente el sector privado, porque tenía miedo y tenía la decisión de marcharse si no se ofrecían unas condiciones seguras para la empresa. Y Chávez cambió de discurso y dijo, bueno, no, yo no voy a hacer nada que vaya en contra de los intereses de la nación. Él dijo que iba a mantener a PDVSA profesional y meritocrática, que iba a respetar las reglas del juego y también que iba a ser pues parte del componente de la comunidad internacional. Y hemos visto un tuit que ha publicado Pedro Castillo que nos hace regresar a Chávez en el 98. Dice que nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP. Y eso indica, y él ha señalado que va a ratificar a Julio Velarde. Pero como tenemos experiencia de que esas cosas no van con el discurso y las acciones, al menos en los líderes del socialismo del siglo XXI, pues quisiera ver si esa posición camaleónica la puedes observar a futuro. Pero también hemos visto que hay una línea internacional de la comunidad internacional, y tú ya lo mencionaste, la comunidad europea pues ha dado si se quiere, la bendición. También tenemos el Departamento de Estado de los Estados Unidos que dice, bueno, se las arreglan como bien puedan. Y la prensa internacional que está ligada a la izquierda mundial y particularmente a la izquierda latinoamericana, que hace las presentaciones en las que, bueno, Keiko Fujimori aquí, claramente Le Monde de París, habla sobre no quiere recibir los resultados, no las quiere aceptar. Ella es de la derecha populista con tendencia autoritaria, que tú, por cierto, lo has ratificado, y que ha lanzado una ofensiva jurídica para no aceptar y para retar a los resultados. Entonces, dos preguntas en esencia. El comportamiento de Pedro Castillo se parece mucho al de Hugo Chávez, así que no nos queda la menor duda que podría actuar de esa manera. Y la izquierda internacional y los organismos como la Comunidad Europea, por ejemplo, o el gobierno de los Estados Unidos, que es muy importante para Perú, pues han dicho, bueno, resolvemos, ese es un sistema democrático y nosotros lo aceptamos y lo respetamos. Hay una concordancia hoy en día, entonces se va a dejar allí desoyendo a la población que dice, no estamos contentos con esto porque no lo creemos. Entonces, ¿qué se puede ver a futuro? Mira, veamos, yo te digo que Castillo en realidad estaba soportado por Cerrón. En las elecciones de Perú Libre han salido varios congresistas, tiene una buena cantidad de congresistas, me parece que tiene casi 30 congresistas en un congreso de 160 congresistas. Puede ser que me equivoque en el número, pero entre estas personas hay terroristas, quienes han sido terroristas, pero el Jurado Nacional de Elecciones no los examinó, ellos no vieron nada de todo esto y fueron admitidos al Congreso, a que se candidaten al Congreso. Entonces ya ahí tenemos una fuerza de choque muy fuerte dentro del Congreso, que le va a recordar siempre a Castillo que él entró por Perú Libre. Ahora él se ha hecho su plancito del plan bicentenario.
A mí me da la impresión, viendo el cotidiano aquí, que hubiera una negociación constante, que le dicen lo que él tiene que hacer, que le dicen lo que puede perder, que en otras palabras, compadre, si no sales, chota, ¿comprendes? Porque ni siquiera es congresista, es chota, regresas a chota con sombrero y caballo. Entonces, él obviamente está aceptando, Velarde, quien ha llevado las finanzas, creo que ya van 2 o 3 periodos de gobierno, y las lleva egregiamente, perfectamente, y prácticamente ha recibido incluso premios de la mejor gestión a nivel de Banco de Reserva. Es la primera cosa que dijo, bueno, yo con esto no estoy, me voy, y eso bastó para que el dólar se disparara, la gente agarrara sus cuentas tal cual y se fuera. Mira, hay varias oficinas en Lima para sacar pasaportes. Han tenido que abrir una en un centro comercial muy grande porque la gente está yendo a sacar su pasaporte para irse. Y además este hombrecito ha venido a decir, y a quien no le gusta que se vaya, mejor así. Ahora se está tragando esas palabras. ¿Por qué? Porque la negociación, que nosotros no la vemos, pero que yo intuyo que hay una negociación de la serie, mira, tienes que hacer así, tienes que hacer así, ahora ya lo anularon a Cerrón lo están empujando en un rinconcito, mira compadre, no fastidies, pero por otro lado están los secuaces de Cerrón en el Congreso. Son los que quieren la Constitución, son los que quieren aplicar todas las frustraciones, porque hay gente frustrada que en la vida no ha hecho nada y que lo que quieren es ahora hacerse del país como sea y poder hacer el gustazo junto con los resentidos que no han podido hacer algo constructivo a destruir el país. O sea, tenemos estas fuerzas, pero por otro lado tenemos la nueva vida de Cerrón. La nueva vida de Cerrón que no está llena de convicciones, está llena de necesidades. Pero eso no quiere decir, porque como es una persona que logras influenciar, que no logra tener una capacidad intelectual como para que tú puedas decir, mira, él cree en esto, ¿no? Porque al final, ¿en qué cree Cerrón? ¿En qué cree Castillo? Yo no lo sé. No lo sabemos. Lo que sí nos ha contado la ministra de Educación es que en la anterior, en la época de Kuczynski, él apareció, tocó la puerta al Palacio de Gobierno donde había una reunión y dijo, el Ministerio de Educación, y dijo, recíbanme. Y él le dijo, ¿usted a quién representa? Y le dijo, usted póngame que yo represento a todos los maestros. Y le dijeron, mire, los maestros están acá ya representados. No, usted recíbame como que yo represento. O sea que tiene una desproporción, pues, de lo que es su persona, ¿no? Quiere llegar a, pero todavía, digamos, el método como que tú no has entendido bien cómo es que hay que hacer para llegar a. O sea, que él quiere dar el salto. Y en ese salto, la suerte no ha traído a que estemos en este momento hablando tú y yo, con mi J, casi una hora de este hombre. ¿Entiendes? Que en la vida habíamos tenido que haber hablado de él. O sea, sin embargo, nos estamos preocupando hasta de su inconscio, ¿no? De su inconsciente, qué cosa es lo que el hombre piensa y qué cosa es lo que puede hacer. Yo no sé qué decirte, yo no creo que sea más ideólogo de un necesitado. Yo no quiero despreciarlo absolutamente, pero como todos los seres humanos, pienso que el poder lo embriagará. Ahora, cuánto odio puede tener por la gente que se ha logrado establecer una posición en el Perú y cuánto va a quererles quitar con ese eslogan, no más pobres en un país rico. Y es un absurdo, porque ellos quieren, hoy día precisamente estaba escuchando a un viejo presidente español, en ese momento se me dio el nombre, que decía que el error era muchas veces que se ofrecía el árbol y no se ofrecían los frutos, ¿no? Y él en este momento está ofreciendo el árbol y no se da cuenta que lo que hasta ahora se ha estado obteniendo eran frutos de la minería, que se haya administrado mal, que se haya gestionado mal, que hayan habido corrupción mineria en las inversiones de minería. Evidente, además porque nosotros no tenemos ni manera de controlarla. Mira, yo me he tomado la molestia de ir a ver las inversiones mineras y pude ir a ver dos. Una de cobre, era Las Bambas, que queda en la parte de Apurímac, y yo me esperaba encontrar, no sé qué, pero me esperaba encontrar no lo que encontré. Yo encontré una barbaridad de tierra y camiones que se llevaban tierra. ¿Dónde estaba el cobre? Yo no vi una ramita de cobre.
lo que se hacen es llevar la tierra, la embarcan y se la llevan a Japón, a Australia o a Estados Unidos, donde la refinan. Tú, peruano, ¿cómo controlas la cantidad de cobre que sale de la tierra? Tú, peruano, ¿cómo controlas la cantidad de oro que sale del Perú? Cuando sale todo mezclado y tú haces una tasación aproximada, te sale oro de 24 mezclado con un poco de cobre, tú ni siquiera te das cuenta cuánto sale, pero le das un precio aproximado. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque no tenemos una refinería de cobre y tampoco tenemos refinería de oro, porque nosotros como Perú no podemos tener una refinería de oro, porque no tenemos la capacidad, no estamos calificados a nivel internacional para tener el sello en el oro. Entonces, lo único que puedo hacer es exportarlo, así como también hacemos con la tierra que sale, ni siquiera cobre. En el caso del oro, salen los ladrillos de oro mezclado con otros minerales, con piedra, con tierra, oro 24. En el caso del cobre, sale tierra mezclada con todo. No sabemos lo que sale. ¿Él quiere distribuir la tierra? ¿Él quiere distribuir las barras de oro? O sea, no tiene idea. No tiene idea. Ahora, quiere renegociar todo. Quiere que pague más impuestos. Bueno, habrá que hacer un mínimo estudio de mercado para ver cuánto sucede en Chile, cuánto sucede en los otros países, porque el inversor obviamente les cuesta, pero levanta sus carpas y se va a otro lado. No tiene por qué estar esperando como si tú fueras el único en el mundo que tiene. China, con mayor tranquilidad, se está apropiando de todo. Por lo pronto, China es el dueño de la luz eléctrica en el Perú. El día que China quiere, nos corta la luz y yo no le voy a poder ver por internet. ¿Comprendes? China se está haciendo de las mineras de Bolivia. Rusia se está haciendo con las deudas de las minas en Venezuela y también en Bolivia. O sea, comprendes que el tema es de orden estrictamente humano, ni siquiera es ideológico, es humano, estrictamente humano. Y así como nuestro querido comandante Chávez, querido, exactamente, se enriqueció cuanto se enriqueció y al final acabó muriendo, ¿no? Y fue elegido el tonto útil. Acá tenemos también a un señor tonto útil, porque un cerrón no puede llegar a ocupar ese cargo, pero lo está intentando, Ahora le acaba de llegar la noche con 2 procesos más, con el proceso que he descrito anteriormente de los brevetes y además de la recolección a nivel, porque él trabaja con todas las regiones del Perú. Y todas las regiones del Perú le aportaban, ahora ya no, le aportaban. O sea, a espaldas de la Lima cómoda, que sueña ser más europea que Europa y que sueña ser más virreinal que el virrey, ¿me entiendes? Lamentablemente se le escaparon las tortugas, ese es el tema. Entonces ahora, en este momento es, ay, ¿qué hago? Muchos están yendo. Sí, Luis, ¿tienes una última pregunta? Sí, voy a intentar ser un poco breve y la verdad es que hemos hablado antes de Borrell y la verdad es que pocos políticos hay que me causen tanta vergüenza y tanto asombro de que estén ejerciendo los cargos en los que están como es este señor. Este señor, aquí, bueno, le conocemos, tiene una, en mi opinión, inmerecidísima fama como economista, al punto en el cual llegó a perder dinero y no denunciarlo porque le estafaron en una martingala dentro de la bolsa y el hombre no quería que se le cayese la reputación. Esto es totalmente cierto. Una martingala es una operación muy chusca diseñada para captar a gente con muy poco conocimiento económico y lamentablemente este señor cayó y lo intentó ocultar. Afortunadamente no lo logró. Decir que bueno, que fue una de las personas artífices de darle oxígeno a Maduro en sus peores momentos, decir que frenó toda acción que venía desde Europa, que bueno, en Abengoa, que era una de las empresas más potentes dentro de las renovables en España, cementerio de elefantes políticos donde los haya, y se encontró un puestecito él, la empresa obviamente quebró, y no antes de que su esposa, su ex esposa, su mujer, vendiese todas las acciones en una operación obvia de información privilegiada, de la cual el hombre se libró. Y bueno, decir que también le ha dado... por cierto, ahora los españoles estamos acuciando una increíble subida de la luz,
producto de esas operaciones. La gente no lo sabe, pero las facturas están reflejadas. Y decir que, bueno, que fue una de las personas que dio oxígeno, o que lo intentó dar cuando tenía una posición de fuerza en el poder, a los golpistas catalanes, que ahora estamos también sufriendo esas consecuencias. Bueno, pues que este señor siga teniendo alguna opinión, algún peso, a mí me parece lamentable, por no encontrar otra palabra que lo describa mejor y no le cierren el canal a Maybor. Pero el hecho es que decir que en el momento en el que vemos que la Unión Europea ha dado ese refrendo, yo entiendo, y aquí es donde va la valoración, que le han puesto mal las cosas a quien pide una auditoría a la OEA. O sea, le ponen un lastre más para que eso se dé. ¿De acuerdo? Entonces, quisiera esa valoración, quisiera saber si eso es así. Y segundo, antes se me escapó la pregunta, ¿se fía de una auditoría de la OEA? ¿Hasta qué punto? Mira, Borrell, sinceramente, es una gran desilusión. Es una gran desilusión porque yo sigo los trabajos de la Unión Europea y persona más sesgada que él nunca he podido ver, ni siquiera entre los diputados izquierdistas españoles, que los he podido siempre ver pidiendo tiempo para que Maduro se logre acomodar mejor. Porque la estrategia europea ha siempre démosle tiempo, démosle tiempo. Él ha cometido errores graves que ha incluso hecho quitar la fuerza política de la Unión Europea haciendo misiones sin haber antes solicitado la autorización para ello, habiendo permitido que llegara a Venezuela y que les tire la puerta a Maduro y cosas por el estilo, lo cual te dice que él no está en una posición, él, Borrell, como autoridad, no está en una posición ante estas fuerzas como para poder siquiera negociar. Él tiene un pasado particular y también lo hemos visto cuando fue a Rusia. Y cuando fue a Rusia y Dobrovsky lo maltrató públicamente y le crearon esa encerrona preguntándole cómo está la situación en España. Y entonces de tal manera que lo ridiculizaron y por ende ridiculizó a toda la Unión Europea. Los diputados europeos se están cansando de él. Se están cansando de él y él incluso ha sido bastante mezquino, humanamente hablando, porque yo no puedo separar el trabajo de un funcionario solamente con sus hechos laborales, sino también sus hechos humanos. Tú tienes que saber que un diputado, que en este momento no recuerdo el nombre, pero es muy fácil de recuperar, un diputado portugués, se quejó de la maniobra que él había hecho de haber mandado a esta misión a encontrar a Maduro sin antes haberles consultado al Parlamento, haber comunicado un día antes con prácticamente un tuit o una letra muy rápida informando, ya están en vuelo, ya llegan, a lo cual todo el Parlamento se opuso porque hubieran querido haber hecho una resolución y todo lo demás. Cuando Borrell le toma la palabra, lo agarra y lo enfrenta a este diputado y le dice, en otras palabras, yo he aceptado a que tu hijo venga a hacer prácticas a Relaciones Exteriores de España y tu hijo está aprendiendo con nosotros y yo nunca, pero sacándole en cara de una manera horrible, avergonzándolo al portugués hasta el fondo. O sea, lo que te dice la calidad humana de Borrell es de terror. Es de terror. O sea, tú todo menos una persona amiga o menos conocida. O sea, ese señor te desnuda en la calle, te ofende. La tolerancia del Parlamento Europeo ha llegado a tal punto que se ha creado este grupo ECR, European Conservative and Reformist, ¿no? La ECR que precisamente la capitanea Hermann Tech, que la preside Giorgia Meloni, que la sigue Fidanza, y que hace poco acaban de hacer una cumbre precisamente contra el comunismo en América Latina. O sea, él ha dado lugar a que se cree esto.
¿Comprendes? O sea, ¿por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta que no basta con disgustarte, no basta con fastidiarte con las acciones que hace Borrell, con el sesgo de Borrell, que tú al final no sabes para quién está trabajando ahí, o para China, porque toma en cuenta que él apoyó a Di Maio, que es otro imberbe completo, en todo lo que fue el acuerdo de la ruta de la seda con los chinos. Italia fue la única estúpida en toda Europa de firmar un acuerdo. Alemania y Francia han mandado sus empresas a China, han hecho lo que han querido, pero nunca firmaron un acuerdo. En cambio, Italia se permitió de firmar y Borrell aplaudiendo. Y cuando se encuentra con todo el tema, Italia ha sido la más sancionada por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un documento firmado. O sea, ¿y quién es el gran asesor de Di Maio? Borrell. Acaba de entrar el presidente Draghi, Mario Draghi, un hombre que viene estructurado, como lo que vienen a hacer los organismos internacionales, y saber de qué parte tienes que estar y cuál es la historia europea. La historia europea es el Plan Marshall, no es el pan chino, es el Plan Marshall. O sea, tú caminas con el Plan Marshall y te debes a este sistema capitalista y déjate de tonterías, ¿no? Porque no puedes venir con ambigüedades ahora por más que hayas tenido un Trump en el camino. Tú tienes que seguir una línea, no vas a cambiar de un momento a otro toda la historia. Y precisamente con Biden volvió a la normalidad, entra Draghi, y Draghi está poco a poco quitando todas las piezas de ese montaje que ha habido con relación a establecer una relación con China. Incluso, cómo es que llega el virus tan fuertemente atacando a Italia. Y cómo es que llegan inmediatamente los chinos a quererse llevar todas las empresas italianas. Entonces, ¿por qué es que ahí sale el reglamento de la Unión Europea para frenar el Golden Share, para frenar todo lo que viene a ser la entrada de los capitales chinos? Y no prima, tienen que ser antes tienen que ser denunciados a la Unión Europea. Y ya pararon algunas compras de los chinos en empresas italianas. Pero las empresas italianas Italia fue totalmente debilitada era como si le tiraran con pistoletazos el virus y la gente estaba peor que en cualquier lado de Europa. ¿Comprendes? Y la gente desesperada vendía las empresas. Y el gobierno tuvo que decir, no puedes vender, está prohibido vender a los chinos. Se están apropiando de todo lo que es el estudio de tecnología italiana. Por ende, el capital europeo. ¿Me entiendes? O sea, de alguna manera China está entrando y pareciera que Borrell convive con este sistema. Pareciera, yo no tengo una certeza, pero si dos indicios o tres indicios me dan una prueba, yo prácticamente diría que él va camino a esta historia. Y además Di Maio, en este momento, encontrándose también solo, es un joven, ¿no? Es un joven que no tendrá más de 35 años colocado ahí, piensa tú que Pompeo se lo dijo en su cara, le dijo, yo entiendo su comportamiento porque usted, el trabajo mejor que hizo fue de camarero, y usted está haciendo ahora de camarero de los chinos, nada más. O sea, me comprende. Y él es un camarero, es verdad, pero ahora Draghi, con inteligencia, le está desmantelando todo. Antes tenían como jefe del servicio secreto a uno que estaba en concubinaje con Di Maio y con los intereses semichinos. Sin mucho lío, Draghi lo ha sacado y ha colocado una diplomática de carrera, una mujer. O sea, ¿qué te digo? Va cercenando todo lo que viene a ser todo el andamiaje que fue construido y siempre con Borrell. Incluso, otro indicio que no constituye prueba, pero que contribuye, cuando una muchacha había sido raptada y Turquía estaba en toda Libia, se había apropiado de Libia, porque ya teníamos a Libia de vecino de Italia, ¿no? ¿Qué cosa hace? Le da la liberación gracias a Borrell. Borrell junto con Di Maio trabajan ¿con quién? Con Erdogan. Y le dan la liberación a esta chica. Y dicen, ¿pero qué cosa pasó? ¿Cómo fue esto? Gran victoria de Italia. Victoria de Italia, perdona, ¿qué es esto? Una musulmana. Erdogan, le debemos un favor a Erdogan. Erdogan, que nos está chantajeando, que se está agarrando Libia, que se está agarrando el Mediterráneo.
Si Erdogan tiene que estar por el otro lado de Europa, ¿qué hace Erdogan frente a Italia? Entonces, comprendes, es una persona que en vez de buscar la estabilización europea, busca la desestabilización europea, jugando lentamente con gente tipo Di Maio. Ahora, este sombrerito, pues, es facilísimo, ¿me comprendes? O sea, ese es el tema, hombrecitos que circulan y que obviamente son fáciles de mover. En este momento, Draghi, que obviamente tiene las cosas bien puestas, está poniendo orden en todo el laberinto, ¿no? Y se está encanalando Italia. Recién se está encanalando. Ahora Italia ya está haciendo alianza con Francia, porque al final Europa es Europa y tienes que trabajar en Europa y después podrás ayudar a los demás, pero en este momento Europa está en un gran desorden y ni siquiera puede ayudar porque además Di Maio apoyaba a Maduro. O sea, fíjate tú en qué cosa nos encontramos, pues no hay norte, no hay norte. Esta situación ha sido y toda condescendiente con Borrell. Ya, como te repito, muchos han querido entender y le han preguntado, ¿usted para quién trabaja? ¿No? Sí, trabaja para un eje, porque todos estos personajes son muy amigos de Nicolás Maduro, pero también de los Castro y también de los grupos que se están apoderando de América Latina, de Europa y también del resto del continente. Isabel, nos quedaríamos conversando contigo por días y seguro que te vamos a llamar para hablar de aquel lado, de Europa, porque lo manejas muy bien y son muchos los elementos de análisis que hay que tomar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en materia geopolítica. Bueno e interesante analizar el papel de Erdogan y de Turquía en todo el proceso, que por cierto también está en Venezuela. Así es que seguiremos analizando y desmembrando todo este enorme pulpo que tiene tentáculos a nivel mundial y donde los chinos, los rusos, los iraníes y los turcos pues tienen como la batuta para el resto de los países de Occidente. Mil gracias, Isabel, de verdad, por estar con nosotros. A ti, Mabel, a ti, Luis J. Y que tengamos suerte, Dai, deseennos suertes. Así es, muchísima suerte a toda la comunidad peruana que está luchando por lograr la legitimidad en ese proceso electoral, no sé si llamarlo electoral, pero bueno, ahí vamos, se parece mucho a otros procesos, y cuando Luis le preguntaba a Isabel sobre la OEA, nos acordamos inmediatamente de Bolivia, donde también hubo un proceso similar. Así es que seguiremos conversando sobre este tema, Isabel. Para dar respuesta, no nos confiamos, pero es lo que nos queda. Sí, así es, no hay otra, no hay otra. Así que feliz noche, Isabel. Gracias. Un beso, nos vemos pronto. Seguro que sí. Chao. Luis, quedé realmente muy contenta con esta entrevista que le hicimos a nuestra amiga Isabel. Qué fuente de datos, es impresionante cómo nos ha dibujado todo el panorama y yo la verdad es que me quedo ya con la sensación de que tengo las cosas muy, muy, muy claras de que lo que ha sucedido ahí, aparte de toda la data un poco más tecnológica que nos han traído otros invitados, pero la verdad es que sí, uno se queda ya muy consciente de los juegos de hilos que hay ahí ahora mismo. Y también sobre la realidad peruana, que es absolutamente preocupante e inaceptable. Pero bueno, hay unos fuertes indicios de que todos estos grandes actores están actuando de manera directa en Perú, así como en otros países de América Latina. No nos queda la menor duda de ello. Sí, lamentablemente, lamentablemente es el modelo que se va exportando hasta el punto en el cual, pues bueno, yo me quedaba de piedra. Al principio era impactante como en España los venezolanos nos decían, ahora van a por el Poder Judicial, ahora tienen que anular las fuerzas de seguridad. Ahora dices, pero bueno, esto realmente está escrito, realmente es un plan. Bueno, y te encuentras que es que se cojan los mismos nombres, que se cojan los mismos eslogans, es que ni inventan nada, o sea, los mismos logotipos, o sea, es impresionante, es impresionante. Es la misma copia. Se nos fue el tiempo, queríamos tocar otro tema, pero obviamente ya no nos va a dar mucho chance,
Pero entre las noticias del día de hoy, martes, está esta, Luis, Biden Sí. ha decidido finalmente ir a Florida a ver el colapso del edificio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Les estaremos transmitiendo a través de Sin Filtro si pasa algo, muy probablemente, porque hay mucha insatisfacción, hay mucha tristeza y mucha desolación en lo que está ocurriendo en este building que colapsó en la ciudad de Surfside, en Florida. Eso queda al norte del condado de Miami-Dade. Y bueno, las autoridades han estado informando a cuentagotas en la medida en que se han logrado identificar los cadáveres que han sido rescatados. Hasta el momento hay más de 149 desaparecidos, hay mucha gente que está buscando a sus familiares, y lo peor es que no hay una respuesta convincente, nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Hay expertos que dicen que pareciera que no fue por unas grietas, así que nada hay claro y hay mucho temor, ¿no? Ayer, por cierto, hubo una alarma de bomba en la sinagoga en Bar Harbor, que está en la misma calle Collins Avenue, que va hacia ese edificio. Entonces hubo un desalojo, las autoridades enviaron refuerzos para la protección, pero la comunidad judía estaba realmente alarmada, no solamente por lo que ocurrió en la sinagoga, sino también porque una buena parte de las víctimas del edificio colapsado son de la comunidad judía. Vaya, vaya, qué impresionante. Yo siempre digo que ante la falta de información deliberada cabe la especulación. Creo que es un derecho normal, instintivo, que todos entendemos. El momento en el cual nosotros requerimos una información era como nos comentaba Isabel, ¿no? Que ellos pedían y, oye, y entrevían la información que les daban, pido una auditoría. Oye, si yo soy culpable de algo, soy el principal interesado en que esto se investigue. Aquí va la auditoría, aquí va. Pero en el momento en el que no se da algo, pues es evidente que podemos especular ante la falta de información deliberada, ¿no? Y aquí, normalmente con este tipo de catástrofes, yo creo que nos estamos un poco acostumbrados, porque claro, la deriva de responsabilidades es monumental. Entonces, claro, entiendo que aseguradoras, etcétera, etcétera, estén todos viendo a ver por dónde salta la liebre. Ahora bien, si tenemos una amenaza de bomba y tenemos esa concordancia y tenemos que estar en la misma zona, ya la especulación a mí se me dispara, desde luego. Sí, hay otro tipo de hipótesis y teorías que han sido calificadas como teorías conspirativas, como por ejemplo un ejercicio que hizo los militares en el Atlántico y que aparentemente pues podría estar conectado, aunque ya muchos expertos han dicho que no están conectados. Ellos explotaron dentro del mar unos sistemas que estaban probando y dicen que eso tenía conexión, no se sabe. Pero bueno, esperaremos a ver cuándo se conoce el resultado. Dice que van a ser muchas las semanas para dar una respuesta. Aparentemente todo lo que es la comunidad de inteligencia está trabajando sobre eso. Pero me quiero ir antes de despedirnos, Luis, a algo que realmente nos ha llamado mucho la atención, y es que se ha denunciado por parte del presentador estrella del canal Fox News, Tucker Carlson, una declaración muy, pero muy peligrosa, y él ha dicho que un informante del gobierno federal le informó a su equipo de trabajo que la Agencia Nacional de Seguridad está espiando las comunicaciones electrónicas de ese equipo y está planeando filtrarlas a unos medios de comunicación en un intento de sacar este programa del aire, es decir, el programa de Tucker Carlson, que tiene una enorme sintonía porque él representa los conservadores del país y tiene un trabajo realizado por años, es respetado, y pues nos ha causado mucha impresión. He estado conversando con varios colegas que dicen que esto no es ajeno única y exclusivamente a Tucker Carlson, sino
a otros colegas que están haciendo frente a la posición del gobierno que se quiere imponer, del gobierno federal. Y esto nos hace recordar a otros países que han tenido una transición de la democracia a regímenes autoritarios, y los gobiernos empiezan a sacar las fichas que les son molestas a través de esa vía, es decir, acabando con la reputación o filtrando información a los medios que son competencia para descalibrar al programa y que finalmente salga del aire. ¿Por qué no ha salido del aire? Porque el rating que tiene es muy alto, pero él dice que hacia allá va todo marcado, él lo ha planteado en varias oportunidades, entonces no se sabe exactamente si él está recibiendo otro tipo de información o presiones. Él ha sido acusado por los liberales, por los de izquierda, a tales extremos que su familia ha sido acosada por los grupos del Black Lives Matter, tuvo que mudarse, tuvo que cambiar a los hijos de la escuela porque lo andaban acosando, y cuando uno dice que esto ocurre aquí en la ciudad de Nueva York, mucha gente no cree, y no cree porque la imagen de este país es de un país defensor de las libertades y de particularmente la libertad de expresión. Y en base a ello, también quería comentarte que en la Cámara de Representantes, en paralelo a lo que está ocurriendo, que ocupa mucho la preocupación de los periodistas, porque si esto ocurre y el gobierno te espía, que no es la primera vez que pasa, todo lo contrario, ha ocurrido muchas veces, pero de esta manera, por tu posición política, por tu posición ideológica, entonces ahí estamos hablando de otras cosas. Pero en paralelo tenemos que el senador Ron Wyden, que él es un demócrata de Oregón, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo proteger los datos de los periodistas de las citaciones del gobierno, a raíz de la noticia de que el Departamento de Justicia trabajó para obtener registros de legisladores y de periodistas. Esto también. Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en el área de la investigación, tenemos como norte no revelar fuentes, y a veces se nos piden, las autoridades piden que se les suministren las evidencias, y está en uno dárselas o no, porque tú no trabajas para el gobierno y no te tienen que obligar. Entonces, todo esto ha generado una preocupación sobre qué es lo que está pasando. Y quisiera escuchar tu opinión antes de que nos marchemos. Bueno, al periodismo se le llama el cuarto poder por una razón muy sencilla. A veces hay listados, se hacen listados públicos, así como se hace la lista Forbes de los más ricos, tal cual, pues hay listados de la gente más influyente. Y no es de extrañar que haya periodistas entre los primeros puestos por una razón muy sencilla, que es que la comunicación pues es la quinta esencia de la influencia. Entonces, siempre ha sido pues el grandísimo objetivo, ¿no? El grandísimo festín del político que se siente fiscalizado por los medios el controlarlos. Y es por eso por lo que se le llama corto poder, porque le fiscaliza al Ejecutivo. Bueno, decir que esto es una maniobra burda, terrible, que me apena mucho verlo en suelo estadounidense, y que, bueno, pues yo siempre he defendido que dentro de España la corrupción es mucho más barata, lo cual me apena. Y es más barata porque aquí, como tenemos... Sí, claro, yo quiero que la corrupción salga cara, ¿no? De tener que existir. A ver, si hay que elegir, pues por lo menos que se pague. Claro, una diferencia importante con Estados Unidos es el representante de distrito. Por ejemplo, allí está más atomizado, hay una responsabilidad más directa, más derivada. Entonces, obviamente, no es como en España, que tú compras a un tío y compras toda la jerarquía que le va debajo. Aquí hay disciplina de voto. Esto es increíble. Digo comprar, como digo acomplejar, como digo coaccionar, como digo lo que sea, ¿no? Entonces, realmente me da mucha pena verlo en Estados Unidos, pero bueno, sí es cierto que eso va en la dirección de la ingeniería social. Y también decir que estos intentos siempre van ligados a gobiernos muy frágiles, muy frágiles. Me parece increíble
pero después de haber sido sometido Trump a impeachment, a una presión mediática increíble, etcétera, era un gobierno increíblemente más fuerte y más eficiente que el de Biden con todos los apoyos que tiene. Entonces, bueno, pues veo que hay una relación directa y veo que realmente están preocupados por mantener bajo cuerda a todo el mundo que les pueda hacer algo de daño. Exactamente, así como otros sectores económicos que por cierto son muy monopólicos. Seguiremos en el análisis. Mañana tenemos nuevamente a Luis, se los prometo. Lo vamos a secuestrar y no lo vamos a dejar dormir, porque mañana vamos a conversar sobre lo que está pasando en las escuelas de los Estados Unidos y también en lo que se llaman los boards, que son las oficinas que se encargan de manejar los directivos, los directorios de las escuelas. Entonces, aquí está una pelea férrea porque se quiere imponer en la educación de los niños, la llamamos, o sea, aquí se está llamando la teoría crítica de la raza, pero como ya lo han dicho varios expertos en este canal, no es más que un marxismo pintorreteado o maquillado y que va a fermentar todo el odio social que se requiere para que se aumente la confrontación en la sociedad. ¿Para beneficio de quién? No sé si será de China, de Rusia o en todo caso, de Irán. Pero los enemigos de los Estados Unidos están muy contentos de que esto esté ocurriendo en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Así que mañana vamos a conversar sobre este tema y muchos otros más. Por ahora nos despedimos. Mil gracias a todos los que han participado esta noche en el Super Chat. Ya vemos ahí todos los comentarios. Mil gracias. Nos tomamos el tiempo para leer cada uno de esos comentarios que ustedes nos dejan, opiniones. Mil gracias a todos y también a nuestros moderadores. Luis, feliz noche. Ahora sí te puedes ir a dormir. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Dependiendo de dónde nos escuchen, pues feliz lo que toque y nada, pues mañana estaremos por aquí dando la batalla. Así es, feliz noche, nos vemos mañana. Bye.